¿Recuerdas al futbolista que era más rápido que el viento, cuya zurda era un látigo y que a pesar de sus incesantes lesiones, siempre volvía más fuerte? Hoy vamos a desenterrar la historia de Arjen Robben, el hombre que se atrevió a desafiar la lógica del fútbol moderno. Él no fue solo un jugador, fue una fuerza de la naturaleza, un extremo que, con una jugada previsible pero imparable, se convirtió en una leyenda. ¿Sabes por qué fue más que un regate y un disparo? Prepárate para descubrir cómo un solo hombre pudo cambiar la historia del fútbol en cuestión de segundos y por qué, al final, la gloria llegó en el momento más dramático. A lo largo de este viaje, exploraremos sus inicios humildes, sus batallas con las lesiones que amenazaron su carrera, su época dorada en el Bayern y, por supuesto, ese momento inolvidable que lo consagró para siempre. La historia de Arjen Robben no es solo sobre goles y victorias, es una crónica de perseverancia, de superar el dolor y de la obsesión por la perfección. Desde muy joven, en la fría Groningen de los Países Bajos, Arjen demostró que era diferente. Su talento era tan crudo como brillante, un diamante en bruto que cortaba el césped con su velocidad. A los 12 años, mientras otros niños jugaban simplemente, él ya tenía una idea fija en la cabeza: ser el mejor. Su padre, Hans Robben, a menudo lo encontraba en el jardín, perfeccionando una y otra vez su regate icónico. Ese movimiento, cortar hacia adentro y disparar, que más tarde se convertiría en su sello, no era un simple recurso, era el resultado de horas y horas de práctica obsesiva. Su ascenso fue meteórico. Debutó en el Groningen a los 16 años, dejando a todos boquiabiertos con su velocidad vertiginosa. El PSV Eindhoven no tardó en reclutarlo y fue allí donde su nombre empezó a resonar en toda Europa. Junto a jugadores como Mark van Bommel y Kessman, formó una delantera temible. Sin embargo, no todo era color de rosa. La fragilidad de sus músculos era ya una preocupación. Se caía, se levantaba y se volvía a caer. Las lesiones se convertirían en su sombra, una compañera constante que irónicamente forjó su carácter de hierro. Fue en el PSV donde una frase se hizo famosa entre sus compañeros: si Arjen no se lesiona, es imparable. El salto a la Premier League con el Chelsea de José Mourinho lo catapultó a la élite mundial. Su llegada al club de Londres fue la pieza que faltaba para un equipo que buscaba la gloria. Con su desequilibrio y su velocidad, Robben ayudó a los Blues a conquistar 2 títulos de liga. Pero la sombra de las lesiones lo seguía. Se hablaba más de sus bajas que de sus goles. La prensa lo apodó el hombre de cristal, un término que lo perseguiría durante años. Sin embargo, en cada recuperación volvía con una mentalidad aún más fuerte. Era un jugador que entendía que el dolor era parte del camino hacia la cima. Después de un paso breve y agridulce por el Real Madrid, donde las lesiones y la falta de continuidad no le permitieron brillar del todo, Arjen Robben tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia del fútbol alemán. Fichó por el Bayern de Múnich, un club que se convertiría en su hogar. En Alemania, el holandés encontró la estabilidad y la confianza que tanto necesitaba. Formó una dupla letal con Frank Ribéry, conocida como Robbery. Juntos aterrorizaron a las defensas de toda Europa. Su juego se volvió más maduro, más inteligente. Su regate ya no era solo velocidad, era un arte. Todo el mundo sabía lo que iban a hacer, pero nadie podía detenerlo. Pero el camino a la gloria no fue fácil. La final de la Champions League de 2012 contra el Chelsea en Múnich es una herida abierta para todos los aficionados del Bayern. Robben tuvo en sus pies la oportunidad de sellar la victoria con un penalti en la prórroga, pero falló. El estadio Allianz Arena, su propio templo, se quedó en un silencio sepulcral. Fue un golpe devastador, una mancha en su carrera que parecía imposible de borrar. La imagen de Robben con la cabeza gacha, con el peso del mundo sobre sus hombros, es una de las más tristes en la historia del fútbol. El mundo pensó que Arjen Robben se rendiría, que esa dolorosa derrota lo destruiría, pero no fue así. Un año después, en la final de la Champions de 2013 contra el Borussia Dortmund, Arjen tuvo su redención. El partido estaba empatado 1-1 y el tiempo se agotaba. El minuto 89 parecía el final de una historia sin un final feliz, pero en un giro del destino, un balón llegó a sus pies. Corrió por la banda, superó a un defensa y con una frialdad asombrosa se metió entre los defensores, esquivando a Hummels, sorteando a Subotic.
El espacio era mínimo y la presión asfixiante. Robben, con una sangre fría de cirujano, logró lo impensable. Marcó el gol de la victoria. Ese simple empujón con la pierna izquierda fue el más importante de su carrera. En menos de 90 segundos pasó de ser el villano de la noche de Múnich a convertirse en el héroe de la Champions. Ese gol no fue solo una anotación, fue la culminación de años de lucha. Fue la respuesta a los críticos que lo llamaron hombre de cristal. Fue la confirmación de que la perseverancia es la clave del éxito. Arjen Robben se retiró del fútbol con la frente en alto, dejando un legado imborrable. No solo por sus goles o sus títulos, sino por su mentalidad, su resiliencia y su capacidad de reinventarse una y otra vez. Él demostró que el fútbol no es solo un deporte, es una lección de vida. La historia de Arjen Robben es un recordatorio de que los mayores triunfos a menudo están precedidos por las derrotas más dolorosas. Su viaje nos enseña a no rendirnos, a enfrentar nuestras heridas y a convertir el dolor en motivación. Él no solo fue un futbolista, fue un guerrero, un maestro en el arte de la redención. ¿Y tú? ¿Qué momento de la carrera de Robben te marcó más? ¿Crees que su gol en la final de 2013 es uno de los más importantes de la historia? Déjame tus respuestas en los comentarios y suscríbete para no perderte las próximas historias de Narrando el Fútbol.